Producimos, comemos, desechamos, compramos, consumimos, descartamos. Todos los días, en todas partes, se generan millones de toneladas de basura. La acumulación de los residuos y la mala ejecución de los sistemas de tratamiento provocan consecuencias en la salud, en el ambiente y en la calidad de vida. ¿Cuáles son estas consecuencias? ¿Cómo se pueden reducir la cantidad de basura y los impactos que ésta genera? La población mundial no deja de crecer y el desarrollo es fundamental para cubrir sus necesidades. Pero el crecimiento, muchas veces, depende de recursos que no son renovables. Ante este dilema surgen preguntas. ¿Pueden convivir el desarrollo y el cuidado del ambiente? ¿Es posible en la práctica la sustentabilidad? Producir, consumir y descartar es inevitable. La diferencia puede estar en la forma en que lo hagamos. Los residuos sólidos urbanos son objetos, elementos o sustancias que no pueden ser utilizados para el fin que se los generó y deben ser desechados o abandonados. Estos residuos pueden generarse tanto en domicilios como en industrias, comercios, colegios o grandes generadores. Los residuos se pueden clasificar de acuerdo a su composición. En el caso de los residuos patogénicos, son aquellos que se generan derivados de las actividades hospitalarias y que tienen una alta carga orgánica. Por ejemplo, los animales de laboratorio, los cultivos de laboratorio, las jeringas, las vendas, las gasas, todo lo que sea insumos médicos. Los residuos peligrosos son residuos que tienen alguna de las siguientes características. Son tóxicos, son corrosivos, son reactivos o son inflamables. En general, siempre cuando pensamos en residuos peligrosos, pensamos en los residuos industriales, pero dentro de nuestras casas, en nuestros domicilios, se generan residuos peligrosos domésticos. Estos pueden ser, por ejemplo, los envases de limpiadores de hornos, limpiadores de baño, que tienen características de inflamable o de corrosividad. Los residuos domiciliarios se pueden clasificar. Los residuos orgánicos son, por ejemplo, restos de comida, yerba, café, té, cáscaras de frutas, papeles mojados o húmedos, es decir, la línea de lo biológico. Por otro lado, los residuos inorgánicos o secos son plásticos, vidrios, cartones, metales, textil. En lo relativo a estadísticas de generación de residuos de toda el área metropolitana de Buenos Aires, los 14 millones de habitantes que habitamos el área metropolitana, generamos aproximadamente entre 450.000 a 550.000 toneladas por mes. Esta cantidad de generación es equivalente a la Ciudad de México y es aproximadamente también la misma cantidad que se produce en la ciudad de Nueva York, como datos así y ciudades referenciales en cuanto al continente americano. La composición de los residuos del área metropolitana contiene aproximadamente un 42% de material orgánico, un 20% aproximadamente de polímeros de distintas categorías, un 17% de papel y después el resto, hasta completar el 100%, son otros materiales como pueden ser materiales ferrosos, materiales no ferrosos, etc. Cuando tiramos nuestra bolsa de residuos diaria, seguramente no pensamos que será parte de tantas toneladas de basura. Y todo indica que esos millones de toneladas serán cada vez más. ¿Cómo se relaciona el crecimiento de la población con la generación de residuos?
La basura, como la conocemos hoy, es un problema moderno, es un problema de los últimos 30, 40, 50 años, desde la creación del plástico, fundamentalmente. Las ciudades latinoamericanas, y Buenos Aires en particular, manejaban la basura antes de la aparición del plástico, simplemente tratando de resolver dónde poner los restos de comida. Ese era el volumen principal de la basura. El cambio de paradigma en términos de la generación de basura generó otro problema, y las ciudades no supieron cómo resolverlos, por un lado por la falta de planificación y por otro lado porque la cantidad ingente de basura que se fue produciendo no tenía solución a la hora del modo en que crecían las ciudades. Por eso es que las ciudades latinoamericanas, y Buenos Aires también en particular, se fueron rodeando de basurales a cielo abierto y de rellenos sanitarios para poder darle una solución a semejante volumen de basura. ¿De qué depende la generación de residuos? Bueno, depende de la generación de riqueza. Si yo gano 100 pesos, compro una gaseosa, cuando la termino tiro una gaseosa. Si yo gano 200 pesos, compro 2 gaseosas. Y cuando la termino, tiro 2 gaseosas. En el conurbano bonaerense, la generación que producimos los habitantes del conurbano son 800 y pico de gramos de basura por día. En la ciudad de Buenos Aires son 2,1 kilos. En Estados Unidos son 2,5 kilos en su conjunto, pero en Nueva York son 3,5 kilos de basura diaria. En el conurbano bonaerense, los municipios más ricos tienen mucha más generación de residuos que los municipios menos ricos. El problema de los residuos no radica solo en la cantidad, sino más bien en qué se hace con ellos. Tantas toneladas de basura generadas requieren de un complejo sistema de recolección y disposición final que garantice la limpieza de cada ciudad. Y para que eso suceda de manera eficiente y organizada, hacen falta leyes. La basura se ha convertido en el principal problema ambiental urbano de las ciudades argentinas. Probablemente por esto exigió una reacción a nivel político que desembocó en la redacción y promulgación de la Ley 25.916. Una ley de presupuestos mínimos sobre cómo las ciudades deben manejar la basura. Una ley que, al igual que la Ley de Basura Cero en la Ciudad de Buenos Aires, termina siendo apenas un catálogo de buenas intenciones. La Ley de Residuos Domiciliarios establece las bases mínimas que deben cumplir los distintos municipios de alrededor del país para implementar su sistema integral de gestión de residuos sólidos urbanos. Como dice la ley, el responsable primario de la implementación de los sistemas de gestión son los municipios y las provincias deben elaborar normativa específica tomando como base mínima la ley nacional. La gestión integral de residuos sólidos urbanos tiene distintas etapas. La primera etapa es la generación de los residuos, la segunda el transporte, luego la valorización y finalmente la disposición final. En la etapa de generación de residuo es cuando nosotros vamos a abandonar el objeto que ya no queremos usar. Esa primera etapa es importante para comenzar a implementar lo que se llama separación en origen. Es importante hacer campañas de educación a los habitantes del municipio para que aprendan cómo clasificar sus residuos y separarlos desde casa para luego realizar una recolección diferenciada y que el residuo sea valorizable. La segunda etapa de la gestión integral de residuos es el transporte. Es fundamental para que la separación en origen sea efectiva realizar además una recolección diferenciada. La tercera etapa es la valorización de los residuos. En esta etapa se hace primero un acondicionamiento del residuo para que luego pueda ser valorizado. Valorizado quiere decir que pueda ser utilizado como materia prima o recurso energético. La última etapa de la gestión integral es la disposición final de los residuos. Para disponer los residuos se necesita una tecnología adecuada. En el caso de la disposición final debe hacerse en rellenos sanitarios. Un relleno sanitario es una instalación de ingeniería en donde se tienen todos los cuidados ambientales para disponer los residuos sólidos urbanos dentro del manto de tierra, generando el mínimo impacto ambiental y previendo que no exista contaminación ni de las aguas superficiales, ni de las aguas subterráneas, ni contaminación atmosférica. En cambio, el basural es un sitio en donde se disponen los residuos en forma desordenada, sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de control, sin tener en cuenta qué es lo que se dispone ni de qué manera.
Argentina hay 2.150 municipios. Además del área metropolitana de Buenos Aires, que recibe 17.000 toneladas por día para disponerlas en sus rellenos sanitarios, hay grandes ciudades del interior, que serán cerca de 20, 25, que también tienen rellenos sanitarios. Con lo cual hay una cobertura que, en cuanto a la cantidad de gente, representa el 60% de la población del país. Pero respecto a la cantidad de ciudades, de municipios, son 70 municipios contra 2.100, con lo cual quedan 2.020 municipios que arrojan la basura en basurales a cielo abierto. La disposición final de los residuos no es una mera formalidad que marca la ley, sino que es importante para hacer frente al problema. Los residuos mal administrados provocan consecuencias negativas para la salud y el ambiente. Un basural a cielo abierto genera impacto, no solo para la comunidad lindante, sino para toda la comunidad en general. Tener un basural a cielo abierto significa un problema para la salud. ¿Por qué? Porque proliferan vectores y roedores. Cuando hablamos de vectores hablamos de mosquitos, moscas. Cuando hablamos de roedores hablamos de ratas, que pueden producir problemas de salud en la población que está circundante a el basural, más allá de la gente que puede trabajar o vivir dentro del basural. En general, el basural a cielo abierto está asociado a una quema indiscriminada de los residuos, una quema a cielo abierto. Esta quema a cielo abierto lo que trae aparejado son problemas de contaminación atmosférica. Primero por el tema de la cantidad de material particulado, porque es una quema incontrolada, es una quema parcial. Y por otro lado, esta quema parcial hace que se generen o se liberen al ambiente compuestos tóxicos tales como dioxinas y furanos. ¿Cuánto tiempo tardan en biodegradarse los materiales? Desechos orgánicos, 3 semanas a 4 meses. Par de medias de lana, 1 año. Envase de lata, 10 a 100 años. Envase de plástico, 500 años. Envase de vidrio, tiempo indefinido. Es indispensable pensar estratégicamente el tratamiento de los residuos, tanto a nivel estatal como individual. Existen propuestas muy diferentes entre sí, pero todas apuntan a lo mismo, a reducir la cantidad de basura que generamos y administrarla mejor. Una parte muy importante en la gestión integral de residuos es la estrategia de las 3R. Las 3R quieren decir reducir, reutilizar y reciclar. Reducir significa que bienes que se utilizan una sola vez tienen que tratar de ser evitados, digamos, dentro de la generación de residuos, que no tienen que llegar a la generación de residuos. Reutilizar es utilizar varias veces un bien que se genera dentro del circuito productivo. El caso típico sería los envases, volver a utilizarlos otra vez para el mismo fin que tienen o algún otro fin. El caso, por ejemplo, de los envases de vidrio sería el típico caso de una reutilización. Reciclar es volver a insertar en el circuito productivo algo que era considerado residuo y que pasa a ser materia prima. Una forma de poder reciclar a nivel, digamos, hogareño sería poder hacer compost si no tiene lugar para hacerlo, separando los residuos de comida y algún resto de alguna poda que uno pueda hacer en el jardín. Se puede llegar a hacer un compost que podría ser utilizado como un abono en el que uno puede colocar las plantas que tiene en la casa o tener algún tipo de producción. Hoy el mundo ha cambiado y ha instalado 2 fuertes esquemas a la hora del tratamiento de residuos. El primero
es el reciclaje, la recuperación de todo aquello que tiene valor y que puede ser reinsertado en un circuito productivo. Y lo segundo es el tratamiento, para poder reducir los grandes volúmenes y para darle utilización a la basura, por ejemplo, a partir de la generación de energía eléctrica. Esto disminuye tajantemente la cantidad de rellenos sanitarios. En San Francisco, por ejemplo, se recupera cerca del 60% de la basura que se genera. En Alemania, los sistemas de tratamiento y reciclaje permiten llevar a los rellenos sanitarios apenas el 10% de la basura que se genera. En Curitiba, bastante más cerca de la realidad argentina, en Brasil, donde un sistema de recolección diferenciada casa por casa permite la separación en origen y después la recuperación de buena cantidad del material. Quiere decir que los ejemplos que están hoy en el mundo permiten señalar que es perfectamente posible tener otro tipo de tratamiento sobre los residuos. Dentro de las otras posibilidades que hay para disminuir la cantidad de residuos enviados a relleno sanitario, están lo que nosotros llamamos nuevas tecnologías. Por ejemplo, incineración para nosotros es una nueva tecnología. Cuando hablamos de incineración de residuos, en muchos casos la gente confunde la quema en un basural a cielo abierto o la quema que se hacía antiguamente en la ciudad de Buenos Aires en los años 70. Esta incineración no tiene nada que ver con las nuevas instalaciones de incineración que se utilizan a nivel mundial. La incineración es la combustión de residuos con alto contenido de oxígeno. Es una quema de los residuos en forma controlada dentro de una instalación específica en donde no solo se hace la quema y combustión del residuo, sino se hace el sistema del tratamiento de los gases que salen de este sistema. En general, la incineración es una tecnología probada a nivel mundial. Existen más de 1.500 plantas en todo el mundo. A modo de ejemplo, podemos contar que en París, la Ciudad Luz, tienen una planta incineradora que se encuentra a 5 cuadras de la Torre Eiffel, pero que además la emisión que tiene es emisión cero, no tiene ningún tipo de emisión gaseosa hacia el exterior, hacia la atmósfera. En Latinoamérica todavía no es una tecnología que se está aplicando debido a que tiene costos importantes su tratamiento y un costo alto de inversión. Pero con la problemática que hoy tenemos de la falta de espacio para la instalación de rellenos sanitarios, la incineración hoy podría llegar a ser una opción para el tratamiento de los residuos en grandes áreas urbanas. Muchas veces tendemos a pensar que la solución a este tipo de problemas es más viable en otros países que en el nuestro. Sin embargo, esto no es así. Existen varias experiencias que demuestran que es posible un tratamiento adecuado y responsable por parte de todos los actores de la sociedad. En el año 1998 se inaugura la unidad de reciclados Rauch. Hace referencia a un cambio de conductas humanas referida al tratamiento de los residuos sólidos urbanos que toma la ciudad de Rauch a través de su municipio. Se le comienza a explicar a la gente, a nuestra comunidad, a nuestro vecino, que debe empezar a separar sus desechos en 3 tipos: orgánicos o húmedos, inorgánicos o secos y patogénicos. Los residuos llegan a la URRA, a la unidad de reciclados Rauch, donde los camiones volcadores vuelcan dichas bolsas y el primer grupo de trabajo se dedica a lo que es el proceso en sí de la clasificación en cinta transportadora. El grupo de la tarde se dedica a lo que es el prensado de los materiales y se encarga de la limpieza. Una
vez que los materiales están prensados, compactados, se disponen en el sector de acopio de los diferentes materiales para luego ser comercializados a través de la Asociación Civil Cooperadora de la Unidad de Reciclados Rauch. Mi nombre es Mariano Diego, soy operario de la planta y a la vez soy el presidente de la cooperadora. Allí hace 5 años que estoy, bueno, y este año justo me tocó ser el presidente. Me dedico aquí afuera a mantener todo limpio, el vidrio, donde una vez que se procesa adentro sale hacia afuera y bueno, aquí lo tengo que mantener limpio y picado para cuando vengan lo cargan en una batea y lo llevan a vender. El objetivo es precisamente reinvertir en la planta los ingresos que se generen por la venta de los materiales. En nuestra planta se procesan 12 toneladas de residuos diariamente. El grado de adhesión al programa de separación en origen en nuestra comunidad está rondando el 65% aproximadamente. A través de cursos que se van dando y folletería, la gente ha ido de a poco haciéndose amiga de la separación, ¿no? Es muy complicado porque es una tarea difícil, pero bueno, de a poquito la gente va tomando conciencia. Más allá de la responsabilidad de los gobiernos, las acciones individuales también son una parte importante del cambio. Es fundamental que se tome conciencia de disminuir el consumo de objetos descartables para no generar más cantidad de residuos. Al menos para pensar 2 veces antes de dejar un envase en una playa o tirar una botella en el medio de la ruta. El programa de reciclado de la Fundación Garrahan nació en septiembre del año 99 con el fin de obtener recursos económicos para poder acompañar el desarrollo del Hospital Garrahan, como así también para poder contribuir con el cuidado del medio ambiente y para formar una cultura solidaria donde toda la comunidad puede participar. Todas las tapitas vuelven a la cadena de consumo convertidas en otros productos. Primero la separación en origen, cada uno en su casa, en su escuela, en su empresa. Y nosotros o vamos a retirar a cada una de las instituciones o bien llegan a nuestro depósito. Una vez que están todas las tapitas aquí, se clasifican, se saca todo lo que nos sirve. Entonces una vez que ya están las tapitas limpitas, ingresan a la trituradora. Una vez que ya tenemos todas las tapitas trituradas, se las vendemos a distintas empresas para la fabricación de diferentes productos, como por ejemplo los eco-kits ecológicos que están compuestos por un balde, una palangana y una palita para la basura, o bien perchas, broches, cajas para herramientas. Hay cientos de elementos que están hechos con tapitas y ni nos damos cuenta realmente que hemos salvado que esa tapita no se convierta en basura y pueda volver a la cadena de consumo convertido en otros productos que todo el tiempo estamos utilizando. A la fecha hemos podido recuperar 3.000 toneladas de tapitas. Eso equivale aproximadamente a 1.218 millones de tapitas. El 50% de los gastos de la Casa Garrahan se sostienen con el programa de reciclado. También se pagan becas para perfeccionamiento del equipo de salud. Muchos profesionales se forman en el Hospital Garrahan y luego vuelven a sus provincias y son, digamos, como pequeños Garrahan distribuidos por todo el país, ¿no? Detrás de cada tapita hay un gesto de amor. El Hospital Garrahan recibe muchos gestos de amor por cada una de estas acciones que se realizan desde todo el país. Soy Patricia Gavilán, coordinadora del programa de reciclado de la Fundación del Hospital de Pediatría Garrahan. ¿Tiene solución el problema de la basura? Por supuesto que sí. Por supuesto que tiene solución. Pero necesita algunas condiciones. La primera es cambiar el paradigma. Aceptar que la basura no es un desperdicio que hay que eliminar en un pozo, ya sea mejor administrado, pero finalmente un pozo, sino un bien del cual se puede recuperar valor. Esto exige
política, tecnología, inversión y otro tipo de mentalidad respecto de los residuos. También es necesario aceptar que la responsabilidad no es específica de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos. Estamos bastante habituados a escuchar a los gobiernos que le exigen a la gente que recicle como si fuera una tarea individual y no una responsabilidad del Estado en su conjunto. Por supuesto que colabora con el problema que cada uno en su casa separe la basura. Sin embargo, es imprescindible que haya una política de Estado, y la política de Estado que ofrezca alternativas para que la conciencia individual tenga sentido, para que tenga sentido separar la basura en la casa y finalmente no termine toda en un mismo contenedor, en un mismo camión y en un mismo relleno sanitario. El residuo no es algo que hay que depositar simplemente lejos, es algo con lo cual se puede trabajar. Los residuos van a seguir existiendo. Por eso, no solo tenemos que reducir, reutilizar y reciclar. Como consumidores también tendremos que aprender a elegir y a rechazar lo contaminante. Y finalmente a reparar, agotar la vida útil de las cosas cuidando los recursos naturales. Es tarea de todos ser responsables para contaminar cada vez menos, pero también es vital comprender que sin la planificación del Estado, la responsabilidad de las empresas e incluso el conjunto de las naciones, el problema de los residuos no tendrá solución.